Hola, soy Adrián Costo, agente de bienes raíces aquí en el sur de la Florida desde hace más de 20 años. Les quería comentar cuáles son los errores más comunes al comprar propiedades en todos mis años de experiencia aquí en la Florida. Los errores más comunes que yo encuentro que hacen los inversores, comienzo con las estructuras. Las estructuras son sumamente importantes a la hora de comprar la propiedad, ya que las mismas van a determinar cómo se pagan los impuestos, cómo es el tema de la herencia, cómo es el tema de regalos, cómo es el tema de la privacidad, si la gente le importa o no estar en un registro público a la vista de todo el mundo. Entonces, el tema de estructuras es sumamente importante y lamentablemente la gente a veces, los inversores se lanzan a la compra de propiedades sin planificación. Al hacer eso, después cuando quieren vender, se encuentran con que tienen que pagar un montón de impuestos por H o por B, o resulta que su nombre está expuesto públicamente y por distintas razones la gente quiere privacidad y al no planificar anteriormente esta parte, se encuentra con sorpresas desagradables. Entonces, lo más importante a la hora de comprar una propiedad es determinar cuál es la estructura que se va a usar para ello. El segundo punto es escoger el agente de bienes raíces para la compra o venta de la propiedad. También es extremadamente importante, ya que un agente de bienes raíces tiene que ir desde el proceso, desde el comienzo con el cliente hasta el final. Son muchos pasos a realizar. Es un tema complejo para nosotros, para mí que hace tanto tiempo lo hago, es simple, pero tienen que preguntarle, si no nos contratan a nosotros, al que contraten, tiene que preguntarle cuántos años de experiencia tiene en el mercado, cuántas transacciones hacen al año, qué volumen de venta tienen, la compañía para la cual trabajan, cuántos años tiene en el mercado. Necesitan preguntar referencias también. Que pregunten, que les den referencias de otra gente que han trabajado anteriormente y llamen a las referencias. De vuelta, esto es extremadamente importante y puede ser la diferencia entre una operación exitosa y una operación que salga mal. El tercer tema a tratar es la ubicación del inmueble. ¿A qué me refiero ubicación? Por ejemplo, ¿en qué estado vamos a comprar? Hoy en día hay muchos estados ofreciendo inmuebles. Se puede comprar en California, New York, está de moda, por ejemplo, Detroit, y varios estados que están ofreciendo. Pero cada uno tiene sus pros y sus contras y hay que averiguar realmente qué es lo que ofrecen. Hay que averiguar cuánto se valorizaron en estos 10, 20 años, cuánto es la renta con respecto a la inversión, cuál es el income, la entrada media de la gente que va a vivir en la propiedad, porque no quiero entrar en detalles, pero ciertas áreas son trampas para el inversor. Uno piensa que va a pagar barato algo, pero en realidad no es barato. Es más económico respecto a otras áreas, pero esa intención de comprar a valor bajo acarrea varios problemas. Entonces es sumamente importante saber la ubicación donde va a estar el inmueble. Otro problema que encontramos cuando el inversor va a hacer su compra es la promesa de rentabilidad asegurada. Varios developers, varias compañías te ofrecen el
10% al año, te ofrecen el 8% al año, te ofrecen el 15% anual. Pero, ¿qué pasa? Lo que no dice la letra chica es que esto es el primer año o son los primeros 2 años solamente. ¿Y cómo logran esto? Bueno, pues la forma de lograr esto es subsidiando los gastos que tiene la propiedad. Vamos a poner un ejemplo. Si la propiedad tiene de mantenimiento $600, los developers se encargan de pagar 300 o 400 de esos 600 y el cliente va a pagar 200. Pero eso solamente, o si la propiedad tiene $1,000 de gastos anuales, ellos van a pagar 800 y el cliente paga 200. De esa forma se logra llegar al 10%. Pero ¿cuál es el problema? El problema va a ser el segundo año o el tercer año, que el cliente tenga la propiedad y de $200 de mantenimiento pase a $1,000 de mantenimiento. Porque estos contratos se firman, pero en la letra chica dice que esta rentabilidad es asegurada solo por el primer año o por los primeros 2 años. Pero después del primer año, 2 años, esta rentabilidad, que es el 10%, 8 o 15%, pasa a ser mucho menor. Puede pasar a ser el 2% o un 3%. ¿Por qué? Porque si de mantenimiento había $1,000 y el desarrollador estaba subsidiando $800 y el cliente paga 200, cuando eso desaparece, cuando ya no hay más subsidio, el gasto lo va a tener el cliente y va a ser $1,000 de mantenimiento mensuales. Y entonces eso va a incidir en la rentabilidad final, y cuando se vea con esa cuenta, va a decir, pero yo tenía una rentabilidad del 10% y ahora tengo una rentabilidad del 2%. Bueno, es justamente por eso que estamos hablando. La garantía fue por 10% por un año, pero luego el resto de 5 o 10 años va a ser el 2%. Entonces hay que tener cuidado con esta opción que están ofreciendo varios, porque cuentan solo una partecita de la historia, pero la realidad es otra. Siempre, si hay alguien que les va a ofrecer rentabilidad asegurada, pregúntale por cuánto tiempo. 1 año, 5 años, 10 años. Si son 10 años al 10%, pues puede ser un buen negocio en ese caso. También hay que ver quién es el dueño de la propiedad, porque en estos casos muchas veces son grupos en el cual el inversor no es el dueño de la propiedad, es el dueño de una partecita, de una acción en la propiedad. Ahora, ¿qué pasa si ese grupo se disuelve? Si el desarrollador se va a la quiebra, el dueño pierde todo. Entonces, en mi opinión, es mejor comprar a título personal una propiedad y que el ladrillo, la casa esa, uno tenga el título y no tenga una acción sobre el conjunto de la propiedad. Este punto hablamos anteriormente en otros casos, el liability o la responsabilidad de los dueños frente a la propiedad. Si un dueño compra, por ejemplo, 5 o 6 casas a su nombre o bajo una LLC y pasa algo con el tenant, con el inquilino, y el inquilino se enferma gravemente, si hay una demanda, eso puede ser millones de dólares en demandas. Si es una propiedad, la persona puede perder una propiedad, pero si bajo su nombre tiene 5, 6 o 10 propiedades, o bajo la LLC tiene 5 o 10 propiedades, esto va sobre todos los activos que tiene el inversor. O sea que podría llegar a perder todas sus propiedades. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y la forma de hacerlo es con, por ejemplo, una propiedad es un land trust o una propiedad es una LLC. Entonces se divide la responsabilidad en cada propiedad es un land trust
o una LLC, o sea que no se desparrama. El problema queda en una propiedad y no se va hacia las otras. El siguiente tema, el error que vemos es que la gente no contrata el seguro, insurance. El seguro es importante por este tema de liability. Porque si un inquilino se cae y el seguro cubre por $1.000.000, pues tiene algo para pagar 1.000.000. Si el inquilino demanda 5 millones, pues puede haber un problema, porque el seguro cubre 1.000.000 o 2 millones. Pero, digamos, es algo más que si no tendría nada. Si no tendría nada, pues puede perder todo. Si tiene seguro sobre la propiedad, sobre liability, entonces el seguro cubriría todo o una parte de la demanda. Y el segundo tema también insurance. ¿Qué pasa si hay un huracán? Si la propiedad se inunda, si hay un fuego y la propiedad se destruye. Creo que el seguro es importante. Es una decisión personal del inversor, pero en mi opinión es bastante importante y es bueno tener seguro. El siguiente error que noto es comprar la propiedad como si fuera para uno mismo. Definamos esto. La persona puede comprar la propiedad para venir de vacaciones, entonces obviamente que la persona va a querer que cuántos cuartos, que la cocina sea bonita, las condiciones, porque uno viene a vivir aquí durante un determinado tiempo y quiere que la propiedad esté en cierta ubicación y también que tenga ciertas condiciones para que cuando vengan estén cómodos en la misma. Ahora, si la propiedad es solamente para inversión, para obtener una rentabilidad, nosotros también vemos que la gente tiende a seleccionar en base a lo que a ellos les gusta, pero sacan de la ecuación cuál es la rentabilidad, que en definitiva para el inversor es lo que le debe importar. ¿Cuánto recibo al mes y cuánto se va a valorizar en 5 o 10 años? Ese debe ser el objetivo del inversor. Por un lado tenemos la persona que quiere vivir por un tiempo, eso es un punto. La quiere para ella, perfecto. Por otro lado, como inversor, la ecuación es otra que recién expliqué. Mucha gente compra en la playa, por ejemplo, en Miami Beach, en Hallandale Beach, en Sunny Isles, porque es bonito, porque tiene amigos que compraron allí, porque el área es muy linda, porque escuchan por internet que es lo más popular. Pero, ¿qué pasa en esos casos? Al comprar en la playa, los edificios se deterioran mucho más rápido por la sal, por los huracanes que pasan cerca, por inundaciones que hay. Entonces, por ejemplo, los mantenimientos tienden a ser mucho más altos que las propiedades inland en la tierra, o sea, no fuera lejos de la playa, inland, porque por esto que explicamos, los mantenimientos van a ser más altos porque necesitan reemplazar las cosas más rápido, ya que se desgastan más rápido. Entonces, mi consejo al comprar propiedad para inversión es que no lo vean para uno, para vivir, sino otros factores, que va a ser rentabilidad, el área, qué rotación tiene el área para rentar, se renta fácil, se renta más lento, cuál es el income, cuál es el ingreso de la gente que va a vivir allí, si es $40.000 al año, $60.000 al año, $100.000 al año. Todos esos factores son los que realmente el inversor debe tener en cuenta y no lo que los vecinos le dicen o lo que está de moda, ya que son distintas cosas. Midtown, la playa, Sunny Isle, son áreas hermosas para vivir, son áreas hermosas para visitar,
Pero para inversión hay que mirar más detenidamente en qué edificio o en qué zona de allí se quiere invertir, ya que en mi opinión, estrictamente para inversores, hay otras áreas inland que tienen menos gastos, tienen menos rotación de personas. Cuanto los inquilinos, cuanto más tiempo esté en la propiedad, mejor, porque cuando hay reemplazo de inquilinos, hay más desgaste de la propiedad, hay más gasto de comisión. Entonces, cuanto el inquilino más se queda en la propiedad, es mucho mejor para el inversor que si tienes un inquilino cada mes o cada 6 meses o cada 3 meses, ya que eso lleva un desgaste muy grande en la propiedad y también lleva pago de comisiones altas, ya que cada contrato que se hace, el inversor va a pagar gastos de contratos a los agentes de bienes raíces o al management company.